Es hora de acercarnos con ansia, con profundo anhelo a la palabra de Dios, conociendo al Dios de la Biblia y conociendo su voluntad. Efesios capítulo 1, vamos a hacer lectura del versículo 15 al 23. Dice así la santa palabra del Señor. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la grandeza, o mejor dicho, la esperanza, a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, notar ahora, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hasta aquí la preciosa lectura de la palabra del Señor. He puesto por título a este sermón la exaltación de Cristo. La exaltación de Cristo. En la porción anterior, versículos 15 al 19, estuvimos considerando, vimos cómo el apóstol Pablo ora a Dios por los creyentes efesios para que el Señor les dé sabiduría, les dé conocimiento de Él, y puedan vivir conforme al llamamiento que recibieron de parte de Dios. Pablo también ora para que Dios les ilumine y puedan comprender los efesios el poder de Dios, la omnipotencia de Dios que actúa en ellos y está a su disposición. Ahora el apóstol Pablo, en el versículo 20, expresa que este poder, esta omnipotencia divina que actúa en nosotros los creyentes y que está a nuestra disposición, es el poder, es la omnipotencia que actuó en la resurrección de Jesucristo. Dice así el texto, versículo 20, hablando del poder divino, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Amados hermanos, las Sagradas Escrituras nos enseñan que Cristo murió conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio. El Evangelio descansa en estos dos grandes hechos. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día. Esto enseña Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Amados hermanos, fue la energía divina, es decir, el poder de Dios, la omnipotencia de Dios que produjo la resurrección de la humanidad de Jesús. Así lo vemos a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Encontramos numerosos textos de la Escritura que nos muestra que Dios Padre levantó a Cristo de entre los muertos. Por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 15, dice así la Escritura, Hechos 3, 15. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Dios Padre resucitó a Cristo de entre los muertos. También en Hechos, capítulo 4, versículo 10, dice el texto sagrado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, etcétera, etcétera. También lo encontramos en Romanos, carta de Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículo 9. Leemos estas tremendas palabras. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
Y así encontramos a lo largo de todo el Nuevo Testamento ciertos textos que nos muestran cómo el Dios soberano, Dios Padre, en su omnipotencia divina, resucitó a su Hijo Jesucristo de entre los muertos. Ahora, junto con la resurrección de Cristo, también está la ascensión a la diestra del Padre. Las Sagradas Escrituras, amados hermanos, nos enseñan que después de que Cristo terminara su labor en esta tierra, después de que Cristo culminara su obra salvífica, redentora en este mundo, Cristo ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios Padre. Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Fue sepultado, pero resucitó al tercer día para nuestra justificación. Y notar lo que dice el escritor de la epístola a los Hebreos. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hablando de Cristo, dice: el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, notar, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cuando Cristo culminó su obra redentora en este mundo, Cristo ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de la majestad divina. Amados hermanos, sentarse a la diestra implica un lugar de honor, gloria, poder y autoridad. Dice un comentarista lo siguiente: la sesión a la diestra del Padre conlleva y expresa la igualdad del Hijo y del Padre en el seno de la deidad, y por tanto la misma igualdad en cuanto a adoración y honra, o mejor dicho, y por tanto la misma igualdad en cuanto a adoración y honra que se debe a Dios. Amados hermanos, aquí está implícito la divinidad, la deidad de Cristo. Cristo es coigual con el Padre, es decir, participa de los mismos atributos divinos. El Padre es eterno, Cristo es eterno. El Padre es omnipotente, Cristo es omnipotente, al igual que el Espíritu Santo de Dios. Las tres personas de la Trinidad son coiguales, tienen los mismos atributos divinos. Las tres personas divinas son consustanciales, es decir, participan de la misma esencia y naturaleza divina. Los tres son coeternos, existen desde toda la eternidad. El Padre es eterno, Cristo es eterno, el Espíritu Santo es eterno. Amados hermanos, Jesucristo no es un buen hombre. Jesucristo no es un gran maestro de moralidad o ética judía. Jesucristo es el Señor. Él es el Rey de Reyes. Él es Dios manifestado en carne. Y por tanto Cristo es digno de adoración. Cristo es digno de honra y honor por parte de su pueblo redimido. En el mundo, en la sociedad en la cual vivimos, muchos ven a Jesús como un buen hombre, sin más. Un maestro de moral judía del siglo I. Pero Jesús no es eso. Jesús es Dios hecho hombre. Él es el Verbo de Dios encarnado. Y por tanto Él es digno de gloria, honra y adoración por parte de su pueblo redimido. Amados hermanos, cuando el Verbo eterno se encarnó para venir a redimir a su pueblo, el Verbo se despojó de su gloria. Juan 17:5 lo enseña. Se despojó de sus riquezas. 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros fueseis enriquecidos con su pobreza. Él se despojó de sus riquezas, Él se despojó de su gloria. ¿Os acordáis en el libro del Éxodo cuando Dios se manifestó su poder en el monte Sinaí? El monte temblaba. Los judíos no querían acercarse al monte por temor al poder de Dios. Esa gloria que vemos en el Sinaí, pues no la vemos en Cristo. Cristo era un hombre más de aquella época. No vemos su gloria en ese sentido. Se despojó de su gloria para venir a nuestro encuentro y salvarnos del infierno eterno. Pero al ascender Cristo, al ascender y sentarse a la diestra del Padre, significó el retorno
del Hijo a la condición suprema que eternamente tuvo y que como Dios le corresponde. En otras palabras, no es que Cristo alcance en la ascensión y sesión a la vista del Padre, no es que Cristo alcance una nueva condición, sino que recupera lo que siempre tuvo. Cristo recupera lo que siempre tuvo. Esto lo vemos, por ejemplo, en la oración sumo sacerdotal de Cristo, en Juan capítulo 17, versículo 5. Cristo ora al Padre y expresa lo siguiente: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahora, cuando estudiamos cristología, la cristología es la ciencia que se ocupa de estudiar la persona y la obra de Cristo. Pues cuando leemos los manuales de cristología, manuales serios de teología profunda, teología sistemática, o tomos de cristología concreto, vemos de que se habla de los estados de Cristo, los estados de Cristo, donde se expresa, donde se presenta a la luz de la Biblia el estado de humillación de Cristo y el estado de exaltación de Cristo. Por ejemplo, os invito a Filipenses, carta de San Pablo a Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 8. Aquí encontramos el estado de humillación de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la Escritura: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Aquí vemos la humillación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El estado de humillación del Hijo consistió en estar personalmente unido a una naturaleza humana. El Verbo asumió naturaleza humana, con las debilidades y limitaciones que esto comportaba. Aquí encontramos el estado de humillación. El Verbo se hizo hombre. El Verbo asumió naturaleza humana. Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él se despojó. Él dejó el trono. Él dejó el manto de la realeza y vino a servir. Vino a este mundo a servir y a morir en una cruz por nuestros pecados. Cristo murió como el peor de los malhechores, siendo santo, sin pecado, inocente y perfecto. Cristo es impecable. Él no pecó ni podía pecar, porque es Dios manifestado en carne. Y ahí contemplamos al crucificado en la cruz del Calvario, muriendo nuestra muerte, muriendo por nuestros pecados y transgresiones. El santo, inocente, impecable Cristo, muriendo en nuestro lugar. ¡Qué glorioso! ¡Qué glorioso, amados hermanos! Ahora, el texto del apóstol Pablo, que nos corresponde hoy, nos presenta el estado de exaltación de Cristo. Contemplamos el estado de exaltación de Cristo. El estado de exaltación de Cristo tiene tres aspectos. En primer lugar, la resurrección de entre los muertos. En segundo lugar, la ascensión a los cielos. Y en tercer lugar, la sesión a la diestra del Padre. Cristo resucitó, Cristo ascendió y Cristo se sentó a la diestra del Padre. Amados hermanos, amada iglesia, Cristo murió en la cruz como nuestro sustituto. Ocupó nuestro lugar y murió a nuestro favor. Ocupando nuestro lugar, muriendo nuestra muerte, Cristo mismo siendo objeto de la ira del Padre por nosotros. Allí en el Calvario, Cristo cumplió, ejecutó el plan de salvación diseñado por Dios Padre en la eternidad. Ahora, después de morir, nuestro Salvador fue sepultado, fue enterrado. Pero la gran noticia de la Biblia es que Cristo resucitó. Cristo resucitó. Hermanos queridos, la resurrección es una de las doctrinas más importantes de toda la Biblia. La doctrina de Cristo, mejor dicho, la doctrina de la resurrección de Cristo es vital y fundamental para nuestra fe. La muerte y resurrección de Jesucristo constituyen la esencia, constituyen el núcleo del Evangelio. Es más, muchos cristianos no saben definir el Evangelio.
¿Saben qué es el Evangelio? En 2 palabras, Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Esa es la esencia, eso es el núcleo del Evangelio. Y si leemos el capítulo 15 de 1 Corintios, veremos cómo el apóstol Pablo presenta esa resurrección de Cristo. Pablo entiende que es vital entender la muerte y resurrección de Cristo, ya que constituye la esencia, el núcleo de la buena noticia de salvación. Por tanto, amados hermanos, nuestra salvación no solamente es el resultado de la muerte de Cristo en la cruz, sino también de su resurrección al tercer día. Pablo expresa en 1 Corintios, lo puede leer en casa, 1 Corintios capítulo 15, que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vacía, inútil, aún estamos muertos en pecados y por tanto no hay salvación para ningún hombre. Pero el apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 4, versículo 25, que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones, pero resucitado para nuestra justificación. La resurrección del Señor Jesucristo, amados hermanos, hace posible nuestra justificación ante el trono de Dios. Hemos sido declarados justos ante el tribunal más sublime del universo, el trono de Dios, el Padre, gracias a los méritos de Cristo, y especialmente porque Cristo resucitó de entre los muertos. Si Cristo muere en la cruz, pero no resucita, no hay salvación, no hay esperanza. Por tanto, la resurrección tiene una parte esencial en nuestra salvación. Y vemos en el texto sagrado que el poder omnipotente del Dios Todopoderoso operó en la resurrección de Cristo. Amados hermanos, si Cristo no resucitó, no hay cristianismo, no hay evangelio, no hay esperanza. Cristo ha resucitado. Amén. Gloria a Dios. Amén. Cristo vive por los siglos de los siglos. Él está sentado a la diestra del Padre. Y este Cristo vivo ofrece vida eterna, vida abundante, perdón de pecados y salvación a todo aquel que en Él cree y lo recibe como Señor y Salvador personal. Amada Iglesia, si Cristo ha resucitado, oigan bien, tenemos esperanza. Tenemos esperanza, ¿saben por qué? Porque Cristo ha resucitado. Si Cristo no resucita, no habría ni un ápice de esperanza. Pero tenemos esperanza en Cristo porque Él ha resucitado de entre los muertos. Su resurrección garantiza nuestra resurrección. Ese poder infinito de Dios que actuó, que operó en la resurrección de Cristo, es el poder que hará posible nuestra resurrección. Es el poder que hará posible nuestra glorificación cuando entremos por las puertas de la eternidad. Ahora, Cristo, tras llevar a cabo su obra redentora, se sentó a la diestra del Padre, y esto implica, como antes hemos dicho, un lugar de honor, poder, gloria y autoridad soberana. Cristo es Dios. Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Él es el Dios hombre. Y como Dios, Cristo tiene todo el poder. Cristo es glorioso. Él tiene toda autoridad sobre todo lo creado, sobre todo el universo. Él es majestuoso. Cristo es incomparable. Cristo es majestuoso. Cristo ha sido exaltado sobre todas las cosas. Notar lo que dice Filipenses 2, versículos 9 al 11. Después de Pablo presentar la humillación de Cristo, el cual se despojó de su gloria, de sus riquezas, para morir como el peor de los malhechores por nuestros pecados, siendo santo y perfecto. Ahora Pablo presenta la exaltación de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11, dice así el texto sagrado: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Un día, amados hermanos, toda la raza humana, todos los seres humanos, grandes, pequeños, libres, esclavos,
de todas las culturas y pueblos y naciones. Todos compareceremos ante el Cristo exaltado. Juan 5:22 expresa que el Padre ha entregado todo el juicio al Hijo. Por tanto, Cristo va a presidir, Cristo va a dirigir los juicios escatológicos. Y tanto la Iglesia como los impíos vamos a comparecer ante el Cristo exaltado. En un momento determinado, futuro, escatológico, todos los seres humanos, desde el principio de la civilización hasta el fin de los tiempos, todos reconocerán, todos confesarán que Cristo es el Señor del universo. Algunos lo harán entrando en la eternidad para vida, como nosotros, ¿verdad? Aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo, ya le reconocemos como el Señor, como el Salvador, como el glorioso Redentor. Pero lamentablemente, aquellos que viven de espaldas a Cristo, aquellos que se burlan de Cristo, aquellos que blasfeman el nombre de Cristo, aquellos que no le reconocen como el Señor de sus vidas, también caerán de rodillas ante el Cristo majestuoso, reconociendo su gloria y señorío sobre todas las cosas, momentos antes de ser echado al infierno. Los que en esta era, en este momento, no reconocen a Cristo como Señor y Salvador, en un momento escatológico, futuro, lo reconocerán de rodillas, postrados ante el Rey de Gloria, y después serán echados al infierno. Todos confesarán que Cristo es el Señor, los salvos y los no salvos, los justos y los impíos, todos. Este es el Cristo a quien adoramos, el Cristo majestuoso, Cristo de gloria. Ahora, amado hermano, amada hermana, ¿estás exaltando a Cristo en tu vida? Pregúntate en esta mañana, reflexiona. ¿Estás exaltando a Jesucristo en tu corazón? ¿Es Cristo el Señor de tu vida? ¿Estás viviendo para la gloria de Cristo o para tu gloria? ¿Estás viviendo una vida cristocéntrica donde Cristo es el núcleo, el centro y razón de tu vida? ¿Andas como Cristo anduvo? El que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Andar como Cristo anduvo. ¿Y cómo anduvo Cristo? En santidad. Los que no han recibido a Cristo como Salvador, hoy es día de salvación. Dios sigue salvando a pecadores. Ven a Cristo en esta mañana. Si no tienes a Cristo, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Si lo reconoces hoy como Señor y Salvador, serás salvo. El Señor perdonará todos tus pecados. Te dará el don de la salvación, vida eterna y esperanza de gloria en Cristo. Si no lo haces hoy, lo harás momentos antes de ser echado al infierno. En los versículos 21 al 23, el apóstol Pablo pone de relieve la excelsa elevación y exaltación que el Señor Jesucristo obtuvo sobre toda la creación y especialmente sobre la Iglesia, de la cual fue Cristo constituido cabeza de la Iglesia. Notad el versículo 21. Cristo resucitó, se sentó a la diestra del Padre. Versículo 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Cristo es exaltado por encima de todo ser angelical. Sean ángeles buenos, sean ángeles malos, sean ángeles que sirvan a Dios o sean ángeles caídos. En 1 de Pedro capítulo 3, versículo 22, leemos, 1 de Pedro 3, 22, dice, quien habiendo subido al cielo, hablando de Cristo, está a la diestra de Dios, y a Él, a Cristo, están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Estos términos que aparecen aquí, en Efesios 1:21, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, hace referencia, amados hermanos, a seres angelicales, a jerarquías de ángeles. Y como bien señala un comentarista, prestigioso comentarista llamado William Hendrickson, William Hendrickson señala que los maestros del error, los herejes,
que perturbaban las iglesias del Asia Menor, ellos sobreestimaban la posición de los ángeles en relación con Cristo. Estos herejes, que eran en su mayoría gnósticos, centraban todo su interés en los seres angelicales. De hecho, promovían en las iglesias el culto, la adoración a los ángeles. Esto ocurría en esa región del Asia Menor. Notar, por ejemplo, Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 18. Dice así el apóstol Pablo, refutando las falsas enseñanzas que se promovían allá en la iglesia de Colosas. Dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Culto a los ángeles. Se estaba promoviendo culto, adoración a los ángeles en esas iglesias del Asia Menor. Pero el apóstol Pablo está afirmando aquí, en este texto de Efesios, está afirmando que Cristo reina. Oigan bien, Cristo reina, gobierna y tiene toda autoridad. Cristo está muy por encima. Cristo está muy por encima, infinitamente muy por encima de todos los seres angelicales, tanto buenos como malos. Cristo es el creador. Él es el soberano. Y por tanto, Cristo está infinitamente muy por encima de todo ser creado. Notar lo que dice Colosenses 1, 16, hablando de Cristo, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él, en Cristo, subsisten. Majestuoso, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todos los seres angelicales, ángeles buenos, ángeles caídos, demonios, están bajo el gobierno soberano del Cristo exaltado. Amados hermanos, la autoridad, la soberanía, la realeza de Cristo es atemporal. Notad lo que dice la segunda parte del versículo 21. Y sobre todo un hombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. La autoridad, la realeza, la soberanía de Cristo es atemporal, trasciende a cualquier tiempo. Amados hermanos, en esta era, en esta dispensación, desde este lado de la eternidad, Cristo es el Rey y Señor absoluto del universo. Pero en la eternidad futura, Cristo seguirá siendo por el resto de la eternidad el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice un autor lo siguiente, hablando de este versículo 21. Esto es lo que autentifica a Cristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo está bajo sus pies. Todo está bajo sus pies. Esto habla de soberanía absoluta. Que todo esté bajo los pies de Cristo implica soberanía absoluta. Dios puso todo en manos de su Hijo. Lo dice Juan capítulo 3, versículo 35. Dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Versículo 22, Efesios 1, 22. Dice la Escritura, y sometió todas las cosas bajo sus pies. El Padre sometió todas las cosas bajo los pies de su Hijo Jesucristo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dios Padre, nos enseña el texto, puso todo bajo los pies de su Hijo Jesucristo. Todas las cosas están bajo los pies del Cristo exaltado. Él tiene toda la autoridad. Él es el soberano absoluto. Ahora bien, Cristo no es solo Señor y soberano del universo. Cristo es de forma especial el Señor y cabeza de su Iglesia. Cristo es Señor y cabeza de la Iglesia. Solo Cristo, solus Christus, como estudiamos en la conferencia. Solo Cristo es el Señor de la Iglesia. Ni el Papa de Roma, ni ningún obispo, ni pastor, ni diácono,
ni ninguna denominación, ni tampoco ninguna institución humana. Cristo, el Cristo exaltado, es cabeza, Señor, autoridad y soberano de la Iglesia. Amén. Hay muchos payasos entreteniendo a las gentes en otras congregaciones, venerando a los pastores, a los diáconos. Somos siervos los pastores. Los diáconos son siervos. Cristo es el Rey. Amén. Cristo es el Señor. Gloria a Dios. Solo Él. Él es majestuoso. Amados hermanos. Ni el Papa de Roma. Tanto cuento con el Papa de Roma. Es un hombre como nosotros. Mortal, pecador. Pecador miserable como nosotros. Cristo es la cabeza de la Iglesia, no el Papa. Cristo. Cristo y solo Cristo. Cristo es el Señor, el soberano, cabeza de la única Iglesia, la Iglesia de Cristo. Y como cabeza, Cristo regula, controla, dirige y actúa en todo cuanto tiene que ver con la autoridad suprema de ella. Ahora, amado hermano, amada hermana, ¿reconoces a Cristo como la autoridad suprema y absoluta en tu vida? Sí, hablamos mucho de cristología, Cristo exaltado, pero ¿está siendo exaltado en tu corazón? Podemos leer muchos manuales de cristología profunda, cristología avanzada. Gloria a Dios, es necesario. ¿Pero es Cristo el Señor de nuestras vidas? Si de verdad reconoces la autoridad, la majestuosidad, la supremacía, la preeminencia de Cristo, vivirás en consecuencia en tu caminar diario. Vivirás una vida sometida a Cristo, una vida de obediencia a Cristo, una vida entregada por completo a Cristo, una vida que guarda la palabra de Cristo, una vida que vive según la voluntad de Cristo. ¿Estás glorificando? ¿Estás exaltando a Cristo en tu vida? ¿O vive para ti mismo? Hermano, amigo, ¿vives para ti mismo? ¿O vives para agradar, glorificar y exaltar a este Cristo de gloria? Examina tu vida. Estimado hermano, amigo, examina tu vida. Examina tu estilo de vida para ver si en realidad estás exaltando y glorificando a Cristo en tu vida. El gran teólogo de la Reforma Protestante, siglo XVI, Juan Calvino, él decía que el corazón humano es una fábrica de ídolos. Nuestro corazón humano es una fábrica de ídolos. Cuidado, aún los creyentes podemos a veces venerar a ídolos en nuestros corazones. Tengamos cuidado. Puedes tener un ídolo en tu corazón. Y si tienes un ídolo en tu corazón, Cristo no es exaltado en tu vida. Está lejos de tu corazón. Y tú puedes decir, Luis, si yo no adoro a ninguna estatua, a ningún monumento. Sí, es cierto, muy bien. Pero quizás en tu corazón ocupa el primer lugar, no sé, el dinero, la avaricia, tus hobbies, tu ego y otras muchas cosas, ¿verdad? Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo no es solo cabeza de la Iglesia, sino también su plenitud. Dice un comentarista lo siguiente: Jesucristo es aquel único ser a quien se aplica de verdad la palabra incomparable. Cristo es el único ser en todo el universo que podemos decir que es incomparable. Y sigue diciendo el pastor John MacArthur: sin embargo, ha hecho algo asombroso Cristo y que nos llena de seguridad. Nos ha escogido para desplegar su majestad incomparable. Tremendo. Cristo nos garantiza, Él nos garantiza que nos llevará a la gloria para que podamos manifestar por siempre la alabanza a su gloria.
Amada Iglesia, el futuro de la Iglesia es glorioso. Hemos sido escogidos por soberanía y pura gracia. Hemos sido predestinados, adoptados, redimidos, perdonados, sellados en el presente, hoy. A pesar de las dificultades, aflicciones y tribulaciones que podemos experimentar en nuestra vida personal, recuerda de que el poder infinito de Dios que operó en Cristo para exaltar a Cristo es el poder que está a nuestra disposición. Dios pone a tu disposición, mi amado hermano, su poder omnipotente para poder hacer frente a la adversidad más oscura de tu vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú y yo somos débiles, pecadores, miserables. No podemos vivir la vida cristiana por nuestras propias fuerzas. Es un suicidio. Pero en el poder de aquel Dios verdadero que operó en Cristo, resucitándole y exaltándole, ese poder está también a nuestra disposición para salir victoriosos de la tentación, para hacer frente a las tribulaciones más angustiosas que se nos presentan en nuestra vida personal. Y nuestro incomparable Señor, Rey y Soberano Cristo, garantiza como cabeza de la Iglesia nuestra herencia eterna. Y comenta también el pastor John MacArthur, el poder de la glorificación es invencible y opera en el presente para llevarnos a la gloria. Hermanos, ante la supremacía, preeminencia, exaltación de Cristo, oigan bien, podemos estar totalmente y plenamente confiados en este Cristo glorioso y exaltado. Él tiene, escuche bien, Cristo tiene toda autoridad en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Cristo tiene toda autoridad en los infiernos. Él está muy por encima de todo rey, de toda autoridad, de todo ángel o demonio. Sea lo que seas que estés atravesando en tu experiencia personal, puedes confiar y descansar en este Cristo exaltado. Tus hombros son débiles. Nuestras espaldas son débiles, pero echa tus cargas sobre los hombros omnipotentes del Cristo exaltado. Él tiene cuidado de ti, mi hermano. Un día Cristo volverá por su iglesia, y esa es otra fase de la exaltación de Cristo. Teológicamente hablando, la exaltación de Cristo tiene 4 o 5 aspectos. Resurrección de entre los muertos, Cristo fue resucitado, Cristo ascendió a los cielos, Cristo se sentó a la vista del Padre, Cristo volverá por su pueblo. Y aún esperamos ese aspecto último de su exaltación. Cristo volverá a por su iglesia. Y cuando entremos por las puertas de la eternidad, veremos cara a cara a nuestro Cristo glorioso. Y lo más glorioso es que la iglesia reinará con Cristo. Eternamente reinaremos con nuestro Salvador. Recordemos de que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romanos 8, 17. Por tanto, es glorioso el futuro de la iglesia. Ante las adversidades de la vida, las pruebas, tribulaciones, angustias, dolor en el alma, pongamos la mira en Cristo y en sus promesas que son inmutables, son firmes. Y para concluir, amados hermanos, quisiera presentar algunas aplicaciones prácticas de la exaltación de Cristo. Amados hermanos, estando Cristo a la diestra del Padre, tenemos la seguridad firme de que la obra de redención, de que nuestra salvación y redención se ha llevado a cabo. Así lo expresa el escritor de Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículo 12 expresa la Escritura, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y el hecho de que Cristo esté sentado a la diestra del Padre implica de que ha culminado
su obra salvífica y redentora. Verdaderamente Cristo ha pagado por nuestros pecados. Si Cristo no hubiera expiado nuestros pecados en la cruz, Cristo no estaría a la vista del Padre, estaría en el sepulcro. Pero Cristo ha sido exaltado y está a la diestra del Padre, lo cual es evidencia de que nos ha redimido. En segundo lugar, aunque Cristo está tan exaltado, tan alto en la gloria, sin embargo, Cristo no se olvida de su pueblo. Esto pasa muy a menudo, ¿verdad?, en las personas. Cuando a algunos se les eleva a posiciones elevadas en la sociedad, suelen olvidarse de sus amigos. ¿Sí? Por desgracia, sí, ¿verdad? Si yo soy un pobre mendigo, pues todo el mundo me tiene en poca estima. Cuando me elevo a ser el presidente de una nación poderosa, todos van a reconocer el poder que tengo. Pero yo me olvidaré de los amigos más cercanos, porque el poder envanece. Pero a Cristo no. Cristo está en el puesto más alto. Es glorioso. Pero Cristo no se olvida de ti, mi amado hermano. Nuestro Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, tiene, dice Thomas Watson, teólogo puritano, nuestro Cristo, nuestro sumo sacerdote, tiene todos los nombres y las necesidades de su pueblo escritos sobre su pectoral. Nuestro sumo sacerdote, que es Cristo, se compadece de nuestras debilidades. Hebreos capítulo 4, versículo 5. Tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Cristo, el Dios hombre, fue tentado en todo, pero sin pecado. Y Él entiende nuestras debilidades. Él atravesó por momentos de prueba, de dolor, de tentación. Y Él es poderoso para socorrernos cuando estemos siendo tentados. Cristo guarda en su redoma tus lágrimas. Él se compadece de ti. Aunque es glorioso, exaltado, Él está en control de su pueblo. Él cuida de su pueblo. Él pastorea a su pueblo. Él provee de todo lo necesario para su pueblo. Gloria a Dios por ello. Si a nosotros nos elevasen, no sé, a primer ministro de alguna nación, quizás nos olvidamos de algunos, ¿no? Pero Cristo no. En tercer lugar, y concluyo, amados hermanos, exaltemos a Cristo en nuestros corazones, creyéndole, adorándole y amándole. Este teólogo puritano, mi favorito, Thomas Watson, teólogo puritano del siglo XVII, escribe lo siguiente: no podemos elevarlo más alto en el cielo, pero sí en nuestros corazones. Usted y yo no podemos exaltar más a Cristo de lo que ya ha sido, pero sí podemos exaltar a Cristo en nuestras vidas. Adoremos, glorifiquemos su nombre con nuestros labios. Pero dice Thomas Watson, ni todas las doxologías y oraciones del mundo exaltan tanto a Cristo como una vida santa. Podemos alabar a Cristo con nuestros labios y bocas, exaltar su nombre, hablar de cristología, honrarle, pero lo que más exalta a Cristo es una vida de obediencia a Cristo y de santidad. Amado hermano, exalta a Cristo viviendo una vida santa, una vida entregada a Cristo, una vida apasionada, una vida encendida de amor por Cristo, viviendo en santidad, es decir, apartándote del pecado, de lo mundano y viviendo para la gloria de aquel Cristo glorioso. Dios quiera que podamos exaltar a Cristo cada día en nuestros corazones. ¿Quieres exaltar a Cristo? Andemos como Cristo anduvo, en santidad de vida,
en obediencia a Dios. Padre, gracias por este tiempo, Señor.